Bueno, nos proponemos con este vídeo simplemente acercar al alumno a un poquito el pensamiento de Descartes. Ha sido un vídeo prácticamente improvisado mientras que se explicaba un poco lo que era el PowerPoint que había realizado yo para mis alumnos de clase y espero que sepan perdonar y disculpar los defectos que hay sobre la marcha de la improvisación de lo que es una explicación del autor sin haber previsto un poco pues ni los ejemplos ni nada. En definitiva, que lo que quiero decir es que este es un vídeo exclusivamente para utilización en clase, sin pretensiones de que realmente pues, sea un vídeo exhaustivo en datos históricos, sino fundamentalmente donde los conceptos de Descartes pues, queden claros y más adelante probablemente con un poco más de tiempo y de serenidad podrá editarse un vídeo más exhaustivo con un poquito menos de titubeos y algunas repeticiones innecesarias pues habiendo sido suprimidas. En cualquier caso espero que sirva como para que se les aclare un poco el pensamiento del autor y sirva para repasarlo antes de ir a pruebas como la de selectividad o de la futura revalida si la ley la continúan. Ya, pues un saludo y a disfrutar del vídeo. Hola, en este vídeo nos proponemos acercarles el pensamiento de Descartes de una manera clara y asequible para cualquier youtuber, en este caso, ¿no? Para cualquier persona interesada en el pensamiento filosófico de Descartes. Como se ve en el propio título, Descartes es un autor del siglo XVII, aunque naciera en el siglo XVI. Es un autor al que se le denomina el padre de la modernidad y con el que realmente la filosofía pasó ya la etapa oscura de la Edad Media, en la que el pensamiento estaba vinculado forzosamente a la fe cristiana, en el caso de Europa Occidental, otras fes en el caso del mundo musulmán, etcétera, ¿no? Entonces con Descartes comienza a aparecer una filosofía verdaderamente moderna y con aspiraciones a ser científica. Lo que más se conoce de Descartes es, por supuesto, su método filosófico, que se denomina el método racional de la duda, o también muy conocido como la duda metódica, porque Descartes lo que pretendía era acercar la filosofía al que tan olvidada había estado por parte de las ciencias que habían renacido en el siglo XV y XVI, acercar la filosofía, como decimos, a ese pensamiento estricto y riguroso que es el pensamiento científico. Siempre la filosofía había estado ligada a la ciencia. Recordemos desde los orígenes de la filosofía a Pitágoras con su conocidísimo teoremas y sus teorías de los números, a Arquímedes, principio de flotación de los cuerpos sumergidos en un líquido, Eratóstenes, Aristarco, el propio Aristóteles con las teorías geocéntricas del universo, o su física, o su botánica. En definitiva, la filosofía era sinónimo de ciencia, o había sido sinónimo de ciencia durante toda la historia antigua. Durante la Edad Media, la filosofía se supedita, se hace sierva de la teología y se dedica exclusivamente a la corroboración o a la justificación de las verdades de fe, de las verdades reveladas. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna, con el Renacimiento, donde renace la cultura clásica que en la Edad Media había muerto, había desaparecido, pues junto con la arquitectura, la escultura o la pintura, renacen la medicina o las matemáticas, la física, etc. Recordemos las figuras de Copérnico, de Galileo, de Kepler. Sin embargo, con Descartes, ya entrado el siglo XVII, la filosofía todavía, como decíamos al comienzo, olvidada en esas oscuridades teológicas, de la mano de Descartes, también comienza a renacer y es cuando aparece lo que se denomina la filosofía moderna. Y por eso a Descartes se le denomina el padre de la filosofía moderna. Porque precisamente él, como físico, como matemático, como filósofo, que todavía seguían siendo sinónimos, pues pretende que el conocimiento de esas verdades que son las más importantes para el ser humano, las verdades filosóficas, pues sea posible acceder a ellas a través de un método riguroso, un método racional y, como decíamos desde el comienzo, un método que se denomina... Descartes es un filósofo
como reza el título de la segunda diapositiva que les estamos presentando. O sea, decimos entre paréntesis, Descartes es un científico. La filosofía y la ciencia, hasta bien entrado el siglo XVIII, son prácticamente no hermanas, sino son la misma entidad. El propio Newton tituló a una de sus obras, a la obra más conocida de este científico filósofo, la tituló Philosophia Naturalis Principia Mathematica, esto es, principios matemáticos de filosofía natural. O sea que si le hubiéramos preguntado a Newton a qué se dedica, él hubiera dicho que se dedica a la filosofía, pero a la filosofía natural, por supuesto, no a la filosofía ética o política, sino a la filosofía natural. Del mismo modo, Descartes era un científico, puesto que, en primer lugar, se dedicó y expresamente en profundidad a las matemáticas. De ahí los conocidísimos productos cartesianos, que reciben su nombre precisamente del gran matemático Descartes. También se dedicó a la física, porque Descartes fue el primero que dio entidad a la concepción de lo que es una ley natural y fue precursor de las leyes de Newton. Vamos a leer brevísimamente un pequeño párrafo del último de los libros de Stephen Hawking, el Gran Diseño, donde dice lo siguiente: quien formuló por primera vez de una manera explícita y rigurosa el concepto de leyes de la naturaleza, tal y como lo entendemos hoy, fue René Descartes. Descartes creía que todos los fenómenos físicos deben ser explicados en términos de colisiones de masas en movimiento, regidos por tres leyes, precursoras de las tres leyes de Newton. Afirmó que dichas leyes de la naturaleza eran válidas en todo lugar y en todo momento, y estableció explícitamente que la obediencia a dichas leyes no implica que los cuerpos en movimiento tengan mente. De modo que Descartes comprendió también la importancia de lo que hoy llamamos condiciones iniciales que describen el estado de un sistema al inicio del intervalo temporal. En definitiva, lo que quiere decirse que Descartes fue el primer físico moderno tal y como concebimos la física hoy en día. Así que fue de los más importantes matemáticos de la modernidad, de los más importantes físicos, y sin embargo se le conoce fundamentalmente por su teoría del conocimiento, ya que elaboró un método filosófico de conocimiento denominado, como decimos desde el principio, la duda metódica. Por tanto, si nos preguntasen quién era Descartes, un gran filósofo, un gran científico, un gran físico, un gran matemático, diríamos, fue un gran filósofo, puesto que filosofía y ciencia eran, en aquella época, equivalentes. Pero claro, es evidente que si Descartes busca un método filosófico de conocimiento especial, que todavía no existía, pero sí existían los métodos de la física y de la matemática, es que Descartes estaba haciendo una cierta distinción entre filosofía y ciencia. Y es que para Descartes los verdaderos problemas filosóficos, que son demostrar la existencia del mundo, demostrar la existencia de Dios, demostrar la existencia del hombre, y por tanto responder a las preguntas más íntimas e importantes para el ser humano, esa disciplina que es la filosofía necesitaba un refuerzo metódico para que de una pluralidad o multiplicidad de opiniones se consiguiera dar un cuerpo teórico, estricto y racional del que todavía carecía la filosofía. De manera que Descartes crea una finalidad muy clara, que es la de conseguir que la filosofía sea una ciencia estricta, y para ello establece una serie de reglas, finalidades y reglas. La primera finalidad, por tanto, es convertir la filosofía en ciencia y que herede de las matemáticas y la lógica, de las cuales Descartes no solamente era gran conocedor, sino que era gran admirador, su exactitud, su evidencia y su demostrabilidad racional. De modo que la filosofía pudiese ser derivada deductivamente de unos principios evidentes, de la misma forma que lo eran las matemáticas o la lógica de su época. Sin embargo, matemáticas y lógica, como dice en su obra El discurso del método, son ciencias que son ciertamente complejas, que tienen una pluralidad de principios, que tienen algunas normas que son en cierto modo contradictorias o incompletas o inexactas, y la filosofía, como ciencia mater que es, debería evitar los errores de estas ciencias, como son la matemática y la lógica, y hablar además de realidades verdaderamente existentes, de objetos verdaderamente reales,
ya que las matemáticas y la lógica hablan de conceptos abstractos que no existen en el mundo natural. La filosofía, por el contrario, sí que pretenderá conocer la realidad natural que nos rodea, conocer el mundo, conocer a nosotros mismos, al ser humano, y conocer, si es posible, a Dios. De esta forma, considera él que reduciendo y resumiendo todas las reglas que tiene la matemática y la lógica a solamente 4, la filosofía, que son 4 reglas muy simples y sencillas de observar, la filosofía podría convertirse no solo en ciencia, sino en una de las ciencias más estrictas y sólidas del ser humano. Las reglas, por tanto, que Descartes estableció para su método fueron las siguientes. La primera y la más importante, dudar de lo que no sea evidente. Destacamos la palabra evidente, puesto va a ser el concepto fundamental de Descartes en todo su método. ¿Qué es lo evidente? Lo que es claro y distinto, esto es, únicamente podemos aceptar aquello que se muestra en nuestra mente como indubitable, imposible de confundir con nada, por tanto bien distinguido, e imposible de dudar de qué se trata, o sea, bien claro. Cualquier cosa que se presente en nuestra mente como indubitable, como imposible, ni práctica ni teóricamente de ser dudado, pues esa cosa es una verdad absoluta. Pero claro, analizando nuestros conocimientos nos daremos cuenta de que muy pocos, ninguno o casi ninguno, cumple esta primera condición fundamental de ser evidente a nuestro pensamiento. Una vez que tuviésemos la evidencia, para resolver los problemas había que seguir las 3 sencillísimas y concretísimas reglas que siguen. Primero, la regla del análisis, que es dividir cualquier problema en sus partes más simples para empezar a resolver, segunda regla, esos problemas desde lo más sencillo y simple hacia lo más complejo. Y por último, pues las revisiones, recuentos y revisiones que nos permitan estar seguros de que en nuestro proceso de división, de análisis y de síntesis, de resolución de problemas, no hayamos cometido ningún error. Con esta primera parte damos por finalizado lo que es la presentación del método de Descartes y ahora nos quedaría por aclarar cómo Descartes aplica ese método y a qué verdades es capaz de llegar a través de él.